Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos alumnos. En primer lugar, deseamos agradecer en toda su complexión a la profesora Rubí Rivas Cosío por participar en estos viernes politológicos que cada vez se va acentuando en función de la inquietud y por supuesto también de la participación de todos los futuros politólogos sanmarquinos aquí presentes. Ya se ha hecho una presentación, es una quintesencia de su currículo brillante. Ella es sanmarquina, se ha formado aquí en el claustro de San Marcos en lo que es justamente lo que ustedes serán pronto, politólogos. Y el tema que voy a desarrollar es un tema de viva actualidad, que reafirma una vez más la importancia que tiene la ciencia política a tenor de una avenida como es la política internacional, como también en el caso de autos, las políticas públicas. Y ahí hay un tema provocador. El título lo dice todo, la identidad digital, retos y desafíos para el debate de una política pública, que aquí, de acuerdo a lo que vamos a escuchar, se darán ustedes cuenta perfectamente el dominio de la materia, que es lo más importante, y la forma como se plantea y se solucionan todos estos temas que hoy en día están en la cresta de la ola. Obvio, porque es el mundo de la mundialización, es el mundo de la digitalización, es el mundo de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del cambio, el mundo, evidentemente, de lo que los penalistas llaman, por ejemplo, la sociedad del riesgo. Y ahí entra a tallar precisamente lo que estamos viendo aquí, la identidad digital. Y ahí viene a la memoria lo que el maestro Carlos Fernández Cesarego dijo en su famoso libro, pionero en el mundo, el derecho a la identidad personal. Principio de derecho de igualdad. Y ahí está justamente para ver cómo en la escala de valores superiores, cómo los derechos fundamentales, innatos, congénitos, inalienables, imprescriptibles, inviolables, intransigibles o de orden o naturaleza supra o internacional, desarrollan dentro de lo que es un Estado social y democrático de derecho una labor muy importante, intuitiva, protectora, por ejemplo, no el asalto a la vida privada y por supuesto también ver cómo todo esto trasunta y abre avenidas en el mundo globalizado dentro del marco de lo que es la identidad digital. Identidad que puede tener un vocablo multívoco, pero que en esta ocasión apunta a políticas públicas y por otro lado los retos y desafíos. Eso es lo que es, por ejemplo, un proyecto de investigación, de licenciatura en ciencia política, de maestría, de doctorado. Eso lo hace el problema, de las hipótesis, las variables, siempre ver en los retos y en los desafíos. El in statu nascendi, el estado de la cuestión, el problema propiamente hablando y por supuesto también los objetivos. Entonces, qué mejor fuente de inspiración para todos ustedes futuros politólogos que les puede servir como un trabajo de investigación a nivel de licenciatura a fin de escuchar con atención a la profesora Rubí Rivas Cosío, para quien pido un fuerte voto de aplausos sanmarquinos. Muchas gracias, profesor Palomino, por la invitación. Creo que también felicitar también a la organización de la Escuela de Ciencia Política por promover los espacios diversos, no solamente de los docentes de esta casa de estudios, de otros docentes, también de los egresados de Ciencia Política que he visto que están participando en estos conversatorios que permite fomentar el debate, ¿no? O por lo menos mostrar la diversidad de temas variopinto que maneja desde la ciencia política, venimos manejando cada uno de los politólogos y politólogas, sobre todo de San Marcos, ¿no? Entonces yo quería comentar más allá de la teoría, los aspectos de debates que hayan podido tener, que es importante, algo que sí requiere o actualmente está en bastante discusión, no solamente desde la ciencia política, sino en general desde el estudio de las políticas públicas, ¿no? Y es que más allá de que podamos entrar al tema de la OCDE u otros espacios, sin duda cuando alguien pregunta qué es lo que mayormente revolucionó la transformación digital en el país, todos van a decir la pandemia, probablemente, ¿no? Pero la pandemia agarró a la infraestructura o al todo el desarrollo de las políticas públicas en el país, lo agarró desprevenido, por no decir sin ninguna arquitectura para poder desarrollar. O sea, el debate o el tema no está vinculado al tema de ingeniería, de software, porque ese no es el expertise y no es el punto del debate como tal, sino es cuál es el contexto o los escenarios, haciendo prospectiva desde la lógica de la ciencia política, que implica cuál va a ser el futuro de la identidad en el Perú, ¿no?
Tenemos una identidad física, establecida todo uno con su DNI, pero probablemente o próximamente, por ejemplo, Colombia tiene su identidad digital, ¿no? Y otros países también, más allá de Europa, en donde esté todo interconectado. Entonces, la idea es, en esta sesión, comentarle un poco el paradigma que se discute sobre el futuro de la identidad digital en el Perú, ¿no? Si me podrías compartir. Entonces, para eso creo que es importante definir en términos generales lo que dice CEPAL, lo que dice OCDE, sobre lo que entendemos por identidad digital. Y hay dos categorías que podríamos decir, ¿no? La identidad digital vinculada a la legal, ¿no? Que implica un documento, que implica registros de nacimiento, registros de inscripción, la identidad, los datos propios, los datos personales de las personas, y esta obviamente va a desencadenar en una serie de documentos que permite hacer cualquier transacción o documentación física o que implique alguna transacción de información. Pero por otro lado, tenemos también esta identidad digital, pero vinculada a lo que está en lo artificial. ¿Qué es lo artificial? Lo que ustedes, cada uno de ustedes tiene en sus redes sociales, que de una u otra manera involucra también un desafío para los abogados en cómo regular la propia identidad que está plasmada en sus redes sociales y que no vulnere algún tipo de intimidad o que hagan uso de esa identidad para cualquier acción vinculada o en contra de la legalidad, ¿no? Por ejemplo, los delitos informáticos, las extorsiones, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, partiendo por esa lógica, es un poco lo que yo les quería comentar, ¿no? Esa identidad legal es la que está más regulada en el Perú, ¿ya? No solamente por el documento de identidad, que es tu DNI, no solamente por el pasaporte. Si ustedes se dan cuenta, no he traído ahorita mi DNI electrónico, pero todos se dan cuenta que su pasaporte, aquellos que tienen, y su DNI tiene un chip, ¿no? Y ese chip es el registro de todos los datos personales que están establecidos en una gran base. Se espera o se apunta que la regulación que maneje el Perú, que maneje el país, ya sea a través de la entidad responsable que sería la Secretaría de Transformación y Desarrollo Digital, de PCM, que empiece a establecer qué se va a entender por identidad digital. Ya tenemos una ley de gobierno digital, una política de gobierno digital, en cual implica que todas las entidades del Estado empiecen a trabajar bajo estos marcos regulatorios y bajo las políticas de que podamos empezar a trabajar de gobierno digital. Porque lo físico en un momento ya no va a trascender más allá, obviamente, de las brechas o de los lugares más alejados, sino que ya implicamos que todo va a ser interoperable, ¿no? Y todo está por tu código o por identificación o por barrera, ¿no? Y es un poco más, no sé si alguno de ustedes, claro que no es su generación, pero los que hemos visto supersónicos, ¿no? Va más allá por esa lógica de todos los escenarios y futuros que vayamos a tener en la identificación. Tanto es así los desafíos y los retos que, por ejemplo, ya no solamente vamos a hablar de documentos de identidad, sino que ahora todo podamos ser almacenados por la identificación de los iris, ¿no? Todos nuestros datos personales esté puesto o vinculado en una identificación biométrica que esté establecido en lo que denominamos el iris, en nuestro aspecto de los ojos, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que la regulación o la identidad digital legal está trabajando o está desarrollándose. Pero lo que no se ha podido avanzar tiene que ver, porque obviamente es algo mucho más artificial, difícil de regular y difícil de controlar, que es la identidad digital virtual, ¿no? La artificial, la que vemos, en la que está conectado básicamente con la contraseña, la clave en las redes sociales o en cualquier otro espacio de comunicación. Siguiente, por favor. Entonces, bajo esta lógica, ¿por qué tenemos que preocuparnos como política pública en construir una política de identidad digital, ¿no? O que el Estado peruano, como lo hace Colombia, como lo está haciendo Argentina, como lo ha hecho Europa, como lo está haciendo también Chile, en todo el tema de la identidad digital? Porque de una u otra forma va a generar que la identidad digital va a permitir el acceso a los distintos servicios que en una lógica de gobierno digital se pueda tener. Pero sobre todo, ¿qué conecta?
por ejemplo, en tema de salud como política pública. En tema de salud lo que conecta es los famosos certificados o lo que se conoce como el expediente médico, ¿no? Que el expediente médico, que no esté en un papel, sino esté digital, que esté conectado a tu identidad, te permita saber, oye, esa persona no solamente es O positivo o negativo, es donante de órganos, tiene alguna enfermedad, tiene alguna alergia, etcétera. Va a permitir una trazabilidad de la información para que los médicos puedan atender basado en el expediente médico de las personas. Pero eso no va a poder estar en un papel, ya no vamos a poder seguir trabajando en un papel, porque la interconectividad y la interoperabilidad es el espacio en donde va a permitir un mejor alcance, una mejor cobertura y una mejor predictibilidad al momento de tomar decisiones por parte de los médicos. Entonces, por eso la identidad digital está involucrado en salud, está involucrado en educación, pero también está involucrado en la parte del sistema financiero, que es lo más complejo ahora. Pero yo decía, ¿no? ¿Por qué una política pública vinculada a salud? Porque va a permitir, por ejemplo, la oportunidad de poder atender adecuadamente a las personas a través de su expediente médico digital, ¿no? Y va a permitir reducir el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien tuvo un accidente y no está con su DNI o no se sabe cuál es el registro o el tipo de sangre que tiene? No lo tiene el DNI. Pero si yo tuviera el certificado médico, el expediente médico de salud, yo podría decir que Jaime Pérez es B negativo. No sé si existe ese grupo sanguíneo, pero supongamos que sea el B negativo. Entonces eso va a permitir que el médico pueda, si requiere una transfusión, pueda tomar decisión oportuna y no mueran las personas por un tema por un error en la transfusión o por esperar a que les identifique qué tipo de sangre es. Entonces eso es importante, o sea, la identidad digital legal va a permitir eso, ¿no? Que todo esté, que tus datos personales estén interconectados, obviamente con la seguridad de la información. Pero también el riesgo viene a ser, o un riesgo, o un desafío que tiene que tener el Estado peruano en la lógica de la política pública es cómo ahora lo regulo en el sistema financiero, ¿no? Yo me imagino que todos ustedes usan Yape y usan Plin, la gran mayoría, ¿no? Yo soy una persona que estudia el tema del tema digital, el tema de las tecnologías, pero soy una de las personas con mayor miedo de usar las billeteras digitales. ¿Por qué? Porque no tengo la confianza en el sistema, ¿no? Así como, por ejemplo, no sé si alguno ha tenido cuenta o tiene cuenta de Interbank y en la semana pasada se dieron cuenta que su cuenta estaba en cero, ¿no? Y uno se preocupa, uno se asusta, oye, ¿cómo puedes esto controlarlo, asegurarlo? Y cómo esto puede estar relacionado con el tema de la identidad digital a través de las billeteras, las famosas transacciones. ¿Cómo puedo asegurar que no exista la suplantación de identidad? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, la política pública en identidad digital, un desafío que tiene es cómo asegurar las transacciones o las comunicaciones en línea, y además el otro desafío es cómo hago para que puedan estar incluidos en la brecha, incluidos digitalmente los 37 millones de peruanos. De esos 37 millones de peruanos digitalmente digamos que estén incluidos digitalmente, no será más del 50 o 60%, según lo que indica el INEI. Ya ha salido la encuesta del ENAO, vamos a ver cómo está en ese tema, ¿no? Y siguiente, por favor. Entonces, cuando uno dice, oye, pero ¿cómo vamos a asegurar el tema en la lógica de la seguridad financiera o el sistema financiero, por ejemplo, en el Perú? Uno tiene que revisar y ver que en el Perú la delincuencia o el crimen organizado ha aumentado, ¿no? Y la encuesta que saca Ipsos, por ejemplo, en materia de qué es lo que preocupa al mundo, el Perú es uno de los países, es el primer país que le preocupa, dentro de todos los problemas públicos, el crimen y la violencia. Y eso no está alejado, obviamente, de una de las mayores delitos informáticos. ¿Me puedes compartir, por favor? Y eso no está alejado porque, por ejemplo, que en los últimos años los delitos informáticos, las denuncias policiales han aumentado, ¿no? Y seguirán aumentando porque obviamente, ¿cómo denuncio que alguien me ha suplantado la identidad? ¿Cómo la compruebo, por ejemplo?
o qué mecanismos de seguridad yo tengo instalados. Por ejemplo, la mayoría, estoy segura, que la mayoría tiene en sus laptops su WhatsApp web, ¿no? Y la mayoría lo que hace es, pum, cerrar el icono de Google, lo cierra y se acabó. Pero no saben que tener el WhatsApp web es lo más vulnerable para el tema de su identidad. Y yo estoy seguro que también, por ejemplo, la mayoría de ustedes se ha tomado un selfie en alguna oportunidad y lo ha publicado en sus redes sociales. El selfie, por ejemplo, es la identificación de poder utilizar o suplantar la identidad, reconocimiento del biofacial como tal, o sea, biométrico de su rostro. O alguno, estoy seguro, que también, por ejemplo, ha posado en sus redes sociales mostrando el dedito de la paz, ¿no? Ese dedito de la paz es la suplantación de sus huellas dactilares, estimados y estimadas. Entonces, es tan, digamos, el mundo de la delincuencia o de la ciberdelincuencia ha avanzado tanto, que es lo que creo que pareciera que tuviéramos ingenieros y software que han avanzado un montón en el desarrollo tecnológico para lo negativo que para lo positivo. O sea, es que el crimen les paga bien para el tema de la ciberdelincuencia, que los delitos informáticos, sobre todo de suplantación de identidad y la vulneración de la identidad, es lo más común que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en política pública, para el sistema financiero involucra la semana pasada, y creo que el día de hoy ha salido en el diario Gestión, lo pueden revisar, la propuesta de proyecto de ley vinculado a la seguridad de las billeteras digitales. Y hay un impacto directo en cómo la identidad digital tendría que estar mejor resguardada, ¿no? Pero la identidad digital no es solamente la persona puesta en artificial. La identidad digital son todos tus datos personales. Desde que naciste, tu familia, tus cambios de residencia, si eres donante, no eres donante, tu tipo sanguíneo, todos los datos íntimos y personales que la persona puede tener. Que alguien la usurpe o la obtenga de manera ilícita es la exposición total de esos datos, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso es un poco lo que estamos expuestos a nivel de fraudes y suplantación, ¿no? Solo en el 2022, porque lamentablemente Divindad no recoge actualizado, siempre con un año de desfase, la suplantación de identidad ha sido de los delitos ciberdelincuentes que más han denunciado, ¿no? Y ustedes pueden ver al costado, por ejemplo, cómo puede identificar o cómo puede ser muy fácil suplantado el tema de las huellas o la identidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han pasado o no, pero por ejemplo ustedes dicen, por favor, firma por mí y te pongo la foto de mi firma, ¿no? Firma, no voy a llegar a la clase, ¿no? Acá te paso cómo esté mi firma y ya está digitalizada, ¿no? Y ya la hace, ¿no? Ya basta con que hayas tomado una foto, esté digitalizada, tu firma es muy fácil de falsificar. Entonces, como la firma es fácil de falsificar y la huella también puede ser muy manipulable, yo actualmente trabajo en una entidad que ve mucho el tema de la identidad y una de las cosas que hemos identificado y que la policía también ha identificado es la cantidad de personas que se maltratan las huellas para no ser reconocidos. Y la cantidad de suplantación, por ejemplo, la mayoría de ustedes ha sacado un teléfono celular. Y la mayoría ha ido a Movistar o ha ido Claro, etcétera, etcétera. Y siempre van a tener el problema, no me reconoce la huella o tengo siempre problemas con la huella. ¿Ya? Los sistemas biométricos que utilizan las líneas telefónicas, ¿no?, son muy fáciles de manipular. Queda ahí registrado y cualquier mal uso, ¿no?, puede ser agarrados sus huellas y capturados porque están en el sistema. Recuerden, por eso es que Ocitel instaló la política de eliminar los teléfonos o los celulares por un tema de doble identidad o suplantación o que no estaba acogido el tema de la línea. Y ahí se dieron cuenta que, por ejemplo, Entel o que, por ejemplo, Movistar tenía banco de huellas en los cuales cualquiera podía sacar una línea a tu nombre, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a mirar, oye, ¿cómo
cómo le doy seguridad y protección, ¿no?, a la información registrada, pero también cómo la identidad digital también puede ser una oportunidad para los peruanos y las peruanas en general, ¿no?, pero sobre todo para los servicios públicos o políticas que se puedan materializar y que sea importante, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, y cuando uno dice, oye, ¿esto solamente es Lima? No, ¿no? Esto es a nivel nacional y son las regiones del norte, principalmente, las que están siendo, principalmente las del norte, las que están siendo más afectadas por el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Y la identidad es lo más, así como los recursos económicos, el litio, el oro, el cobre, son lo más preciado para las empresas chinas, ¿no?, rusas, norteamericanas, para la delincuencia, el oro es la identidad. ¿Ya? Con eso no solamente pueden suplantar tu identidad para hacerte uso de tu dinero, con eso pueden ver, por ejemplo, seguros que pueden cobrar las personas. Por ejemplo, en el caso de las AFPs, cuando hubo el tema de la pandemia, muchas personas no registraron el tema del fallecimiento de las personas. Y como la identidad era, la mayoría utilizaba su DNI azul, o era el DNI, mejor dicho, no era DNI físico y no tenían las seguridades como el DNI electrónico, muchas personas suplantaron la identidad y se hicieron pasar por hijos o familiares de las personas que murieron y cobraron en la AFP. O los seguros, Mafre, estos que tenían las aseguradoras, también muchas personas se hicieron pasar por algún familiar para cobrar los seguros. Entonces, por eso es importante, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, la SBS o las aseguradoras de seguros y fondos privadas, por ejemplo, pudieran tener de manera interoperable, con la seguridad de la información y con buen uso de las consultas, el cotejo de que la persona que está diciendo que es su hijo o su esposa, etcétera, etcétera, es la persona y pueda cobrar adecuadamente? ¿Cuántos juicios, cuánta carga procesal se ha generado en materia de ese tipo de suplantación? ¿No? O cuán factible o de riesgos podamos tener. Entonces, por eso decía, la identidad, el problema público actual en la política pública es que la identidad en general, sobre todo la identidad digital, no está siendo considerada como una oportunidad, sino como un problema por los ataques o por la ciberdelincuencia que está habiendo, ¿no? Si lo utilizamos de manera adecuada y pueda ser para el tema de salud, para el tema de educación o para otros aspectos, pudiera ser de manera muy provechosa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yo les comentaba, en política pública los escenarios son importantes, ¿ya?, y los entornos para la implementación de una política pública aún más. Entonces, cuando uno miren que el aspecto azul, la bolita azul, es el país, Perú. ¿Cuáles son todos los entornos que tiene que tener en cuenta el país para poder implementar una política de identidad digital? ¿No? Entonces tenemos la parte contextual, el escenario general, todo el impacto de todos los cambios en materia de transformación digital que pueda darse. Por ejemplo, ya hemos tenido una transformación digital como consecuencia de la pandemia y ahora probablemente vayamos a otros temas, como por ejemplo todo lo que pueda tener los efectos de la inteligencia artificial en general, ¿no? Ese es el entorno contextual que estamos viviendo y que según CEPLAN, al 2050 la inteligencia artificial ya está instalada en nuestras propias arquitecturas institucionales, ¿no? Entonces, ese es el entorno que vamos a tener. ¿Y qué estrategias o cuál es el escenario que se va a implementar, ¿no? ¿Cómo todos estos efectos, cada día más, por ejemplo, la ciudadanía ya no demanda o reclama físicamente, sino todo lo hace por redes sociales, ¿no? Se me fue el agua, Sedapal, @Sedapal, no tengo agua en mi zona. Entonces hay una comunicación más artificial, virtual. Entonces, ¿cómo podría yo asegurar o cómo podría trabajar en la prestación de servicios públicos más adecuados, ¿no? Pero siempre teniendo como base el tema de la identidad
como información y como data principal. Y por otro lado sin duda alguna, toda política pública va a estar afectada por el entorno institucional, es decir, cómo la dimensión política o la dimensión institucional de nuestro propio gobierno, por ejemplo, en este caso PCM, que tiene a cargo toda la transformación digital, qué tan institucionalizado está, ¿no? Y qué tan regulado puede desarrollar estas políticas públicas, ¿no? Cómo PCM va a conectar con el Ministerio de Justicia, con el tema de su tribunal de datos personales, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo, por ejemplo, vamos a hacer que los 37 millones de peruanos y peruanas, por ejemplo, lleguemos a que todo niño y niña, por ejemplo, tenga un DNI electrónico para que no puedan ser víctimas de trata de personas para la seguridad y la información. ¿No? Es muy fácil, por ejemplo, con los DNIs actuales, amarillos, azules, etcétera, vulnerar mucho y hay muchos delitos sobre trata de personas en niños, ¿no? En niños y niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tan sólida es la dimensión institucional o la capacidad estatal para poder atender este desafío de la identidad digital, ¿no? O sea, sin duda alguna eso va a afectar, ¿no? Entonces, la otra vez siguiente, por favor. Hace una semana estuvimos en una discusión con el Banco Interamericano de Desarrollo y estábamos discutiendo cuáles son los principales factores o variables que tienen mayor impacto, mayor incidencia y que podrían generar algún tipo de incertidumbre en el futuro de la identidad digital en el Perú. Entonces, sin duda alguna lo dividimos en 6 variables, aquellos que están vinculados a la regulación, aquellos que están vinculados a la parte geográfica, aparte que están vinculados a los tecnológicos, políticos, sin duda alguna. O sea, nosotros somos cientistas políticos, obviamente lo político siempre va a ser un factor, la variable social y la variable económica. Y dentro de la parte regulatoria, lo más interesante es qué regulación va a poder soportar estas características de la identidad digital. Para no repetir lo que hace Colombia, ¿no? Porque el Perú es bastante experto en replicar modelos o políticas que no son propias culturalmente nosotras, ¿no? Colombia tiene la integrabilidad de sus datos a nivel nacional, pero nosotros no. Entonces, por ejemplo, ¿qué regulación va a soportar toda esa normativa que se tendría que construir en materia digital? Sobre todo en materia de seguridad de los datos personales, ¿no? Para no ser expuestos. En el caso geográfico es la dispersidad de la población, ¿no? La otra vez, no sé si ya discutió acá el profesor Leonidas, pero el profesor Leonidas tiene una tesis muy interesante vinculada al tema de la capacidad de los gobiernos regionales. Y una de las conclusiones que el profesor Leonidas señalaba era que cada vez más hablamos de poblaciones flotantes, ¿no? Y eso, por ejemplo, el INEI ha señalado que ¿qué es una población flotante? Es una población que vive en un lugar porque así está registrado, porque no quiere perder su tierra, pero trabaja en otro lado o estudia en otro lado, ¿no? Entonces y esto va a ser una dispersión, por ejemplo, cuando quiera verse políticas de programas sociales o políticas, etcétera, o la actualización de su domicilio. Hay algunos congresistas que estaban desarrollando, ¿y por qué no hablamos de que en el DNI puedas registrar 3 direcciones? Ahí hay un tema legal que yo no me meto porque no es en mi rollo, pero es complejo que tú pongas en tu DNI todas las direcciones laborales, educativas, de domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además un desafío que se tiene para la identidad digital es obviamente la accesibilidad del cierre de brecha de infraestructura tecnológica, ¿no? Y en el caso de la variable tecnológica, una influencia y una incertidumbre tiene que ver con la conectividad del país, ¿no? La otra vez salió la encuesta que hizo el Banco Mundial de por ejemplo, en el caso de la sierra y en el caso de la selva, de cada 10 peruanos, 3 están conectados, el resto no, o no tiene conectividad. Y además, cómo construir plataformas que sean interoperables, ¿no? El tema de lo que le comentaba del certificado médico o el expediente médico de salud solamente está aplicado en 3 o 4 hospitales, pero no ha sido
masificado, porque es muy complejo, obviamente, por los datos o porque no existen plataformas tecnológicas de todos los hospitales públicos. Los privados tal vez avancen más, pero los públicos es el 70% de toda la infraestructura sanitaria, ¿no? Y obviamente un problema tecnológico tiene que ver con toda la ola de ciberdelincuencia que ahora se está materializando, ¿no? Y los avances tecnológicos que éstas puedan tener, ¿no? Ya la inteligencia artificial, el uso del ChatGPT, no sé qué tanto, por ejemplo, termine modificando algún tema de prácticas, y eso obviamente en algunos aspectos de regulaciones de políticas en general, ¿no? Bueno, la variable política, la mayoría de nosotros, la inestabilidad, los niveles de corrupción, no sabemos si existe o no el respaldo político para una política de identidad digital o invertir en una base de datos interoperable a nivel nacional, porque eso es presupuesto, bastante presupuesto, y sobre todo que la mayoría de ustedes como sociedad civil o ciudadanos y ciudadanas tiene un alto nivel de desconfianza en las instituciones. Entonces, por ejemplo, sus datos personales, dejarlos a una entidad o registrar información personal, tendrían la desconfianza porque los niveles de confianza han aumentado en los últimos años, ¿no? Y bueno, la variable social tiene que ver con desconocimiento del tema de las tecnologías. Por ejemplo, ha habido bastantes conflictos o problemas cuando quisieron instalar las antenas 3G, ¿no?, y 4G en algunas comunidades, y la población terminó linchando a los trabajadores de la empresa que estaban instalando el tema de las antenas. ¿Por qué? Por la creencia, no está comprobada, no lo sé, o la idea de que estas antenas traían enfermedades como cáncer o algún tema de radiación, ¿no? Entonces, eso también es los miedos y resistencias propias de la población, ¿no? O la desconfianza de la población de usar algunos mecanismos digitales. Yo les había dicho al inicio, yo no uso Plin ni uso Yape, porque tengo miedo que me roben. Pero es el mecanismo de transacción financiera más usada actualmente, ¿no? Y bueno, y las brechas sociales, finalmente, como tal. Y la parte económica es, ya hemos visto que han salido los índices los resultados o el mapa de pobreza. El Perú está en una situación de retroceso de 20 años, o no volvemos a los años en los cuales la canasta básica era, digamos, accesible, ahora está superior al salario mínimo. Y obviamente eso también va a impactar en el poder implementar una política vinculada al tema de la identidad digital y todo lo que sea transformación, más allá de que está establecido o señalado como política nacional o política de Estado, según lo que establece ese plan, ¿no? Entonces, esas son las principales variables que se ha discutido, que es un riesgo, pero también a la vez un desafío para poder implementar una política pública vinculada a este tema, ¿no? Entonces, yo quiero cerrar un poco la discusión, siguiente por favor, con las preguntas, ¿no?, para la reflexión de cada uno de ustedes, sobre todo en sus aulas o en sus propias investigaciones, si a alguno les interesa la política pública vinculada en materia de digital o transformación digital, es cómo se balancea la seguridad, ¿no?, con la privacidad de los datos, ¿no? La mayoría de ustedes en sus redes sociales expone más datos de los que no se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo balancean esos aspectos y cómo no están expuestos a la ola de la ciberdelincuencia como tal, ¿no? Y también cómo las entidades implementan mecanismos de seguridad para la protección de sus propias informaciones. Por ejemplo, que no se les roben la base de datos a registros públicos, que no se ha vulnerado la data de migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Otra pregunta que dejo a la reflexión es, ¿y qué papel debe jugar el gobierno peruano, o los gobiernos en general, para poder implementar este tipo de políticas sobre lo que hace el sector privado, que ya está entrando, por ejemplo, a una ola de comercio electrónico, ¿no? Tercera pregunta, ¿no? ¿Cómo aseguramos, y creo que es lo más complejo para poder
tener un mínimo criterio de viabilidad en la implementación de este tipo de políticas es cómo aseguramos la inclusión digital de todos. O sea, cada uno de los 37 millones de peruanos, cómo logramos que estén incluidos digitalmente, ¿no? Entonces, eso es lo más complejo y no se resuelve de la noche a la mañana por más que se quiera avanzar, ¿no? Lo más probable es que pase es que siga acentuándose la brecha entre aquellos que están incluidos en un sistema digital o en un ecosistema digital versus aquellos que van a seguir estando excluidos por la infraestructura, por aspectos económicos, por aspectos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un desafío que tiene el gobierno actualmente, ¿no? Y obviamente todas las instituciones que trabajan en ese tema. Bien, yo quería exponer ese tema como un nivel de reflexión o debate dentro de estas importantes sesiones que han venido teniendo a lo largo de los viernes politológicos como parte de la discusión y la institucionalización de la propia disciplina, ¿no? Muchas gracias.